¿Qué vendes? Vendo tacos, quesadillas y picadas. A ver, quiero ver. ¿De guisados? Tengo A ver, quiero ver. calabacita, Muy bien. tengo rajas, ¿Qué más? tengo de carne con papas, Papas. picadillo, es carne molida con verduras, chicharrón en salsa roja. Voy a querer una. Muy bien. Este Estos son champiñones en salsa roja. se ve bueno. ¿Me prepara una de chicharrón? Hola, ¿cómo están amantes de las redes sociales? El día de hoy estamos en un puesto de comida típica y pues les voy a presentar un poco de lo que se vende aquí, de lo que se come aquí, con las muchachas de aquí que preparan con todo amor y pues aquí se ve un poco. Aquí vemos lo que son los tacos, tacos de chicharrón, tacos de champiñones para empezar, el café, salsa, frijoles y luego lo que es nopalitos con chile y tomate. Yo le eché ahora los frijoles un poquito. Un poquito de salsa. Oye, ¿este también se le echa? Ah, total. Sí. Ahí está. No me le voy a echar salsa porque como que con frijoles no. Ahí está. Bien, ahora voy a preparar el rico café de olla. Mira, este es el rico café de olla. Me voy a tomar mi café de olla y mis taquitos de chicharrón y de champiñones. A ver qué tal. Ahí está. Ahora mi taquito de chicharrón. Está bueno. Les recomiendo. Hola, mi nombre es Plácido Salas. Me gustó lo que comí, las quesadillas de chicharrón, de champiñones. Están muy ricos, lo que contiene también lo que va acompañando las quesadillas, los nopalitos, la salsa y los frijoles. Pero aparte de eso quiero saber los precios, la orden que tiene extra de lo que es la comida. Pues mira, las quesadillas y los tacos los damos a 18 pesos. Con los guisados que preparamos son de chicharrón, rajas, carne con papa, picadillo, calabacita y pollo. De tomar ofrecemos café de olla, agua fresca natural, también refrescos de la Coca-Cola. ¿Dónde está ubicado el negocio para que la gente venga a consumir lo que venden? Del Parque de la Mololó, en el puro centro De la ciudad. de la ciudad de Tepic. Muy bien. ¿Y tienen algunas redes sociales para que la gente se ponga en contacto o vean los productos? Sí, ¿Cómo se llama? se llama la página Artesanía Wixárika. Ahí subimos lo que elaboramos, artesanías, como collares, algún pedido que se les ofrezca, lo hacemos. Hacemos trabajos personalizados también. Sé que hacen artesanía y aparte también hacen comida. Sí, tenemos aquí mismo donde nos ubicamos, vendemos artesanías
Y tenemos la cocina típica. Muy bien. Pues me da gusto que estén haciendo este tipo de trabajo y me gustó la comida que preparan. Muchas gracias. Voy a estar viniendo, a lo mejor muy pronto, ¿verdad? Igual voy a hacer sugerencias que consuman este tipo de comida típica de su preparado por ustedes mismos. Me habían dado me dieron un folleto, dice artesanía wixárika y una nota que dice hechas con las manos llenas de sol y que al tocar todo lo llenan de color. Me gustó esa frase. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros podemos darle más color a nuestro trabajo, más amor, más como si por ejemplo es cuando tú ves algo que no te gusta y tratas de mejorarlo. Okay. Algo extra, ¿verdad? Que brille, Sí, que brille, que le guste al cliente. Me da gusto que sigan trabajando, que le echen ganas. Yo gusto conocerte. Tu nombre es, ¿cómo se llama? Sandra Martínez. Espero visitarlo de nuevo, como te dije. ¿Sí? Me da mucho gusto. Y gracias por servirme la comida más rica. Pues nos vemos muy pronto. Sí, también a invitarlos a que vengan y nos visiten. Aquí nos las pasamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Muy bien. Pues esperemos nos sigan acompañando en redes sociales. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales como Plácido Salas, igual compartir lo que hacemos, lo que es arte. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos. Adiós.